Seguimos aquí en Banda 3.0 y estoy con Jorge Lapeña, que es presidente del Instituto Argentino de la Energía, General Mosconi, y ex secretario de Energía de la presidencia de Raúl Alfonsín. Hola Jorge, ¿cómo le va? ¿Cómo están ustedes? Sí. Justamente Nuria decía que vamos a hablar de la política de hidrocarburos y todo este tema, y está claro que debería haber una nueva ley, por ejemplo, esto es según su mirada, según pude informarme, debería haber una nueva ley primero antes de empezar a ahondar sobre este tema. Bueno, como va la Argentina no tiene salida, es decir, estamos en una crisis energética muy profunda que se materializa porque baja la producción de petróleo y de gas y crece la demanda, y el 90% de toda la energía que se consume en la Argentina se fabrica con petróleo o con gas. Y entonces este devenir de los acontecimientos, caída productiva combinada con incremento de la demanda, nos precipita en una importación desenfrenada de altísimo costo que el país no la puede sostener con su economía, que afecta al comercio exterior, complica la cuestión de los dólares, etcétera, de la obtención de los dólares para pagar esas importaciones. Y por otro lado existe montado en la Argentina un sistema de subsidios que tiene por objeto disimular el hecho de que la energía se encarece y la población no percibe esos encarecimientos porque los precios están deprimidos, y para esto es necesario que haya montado, como está, un sistema de subsidios presupuestarios que también es insostenible para la hacienda pública. Esto implica que salir de esta situación se hace con un cambio radical en los enfoques, en la política, en la legislación y en la organización del sector. Entonces, debemos pensar que de acá no se sale con medidas coyunturales, sino de fondo, con viveza criolla, sino con medidas de fondo. Yo creo que esas medidas de fondo pasan por hacer una nueva ley de hidrocarburos que reemplace la obsoleta ley actual que data del año 1967, o sea, ya tiene más de 40 y pico de años, 45 años, y además respondía a otro contexto productivo y otro contexto organizacional, donde los pilares básicos de la energía en la Argentina eran YPF y gas del Estado. Y estas dos empresas estatales no existen más desde el año 92, por lo tanto el sector ha quedado sin sus sostenes, digamos, ¿no? Entonces, por otra parte, los recursos pertenecían a la propiedad imprescriptible e inalienable de la nación, y hoy, después de la Constitución del año 94, pertenecen a las provincias. De forma tal de que estas dos grandes cuestiones que yo menciono, y más los 45 años que tiene la ley, la hacen obsoleta. Hoy hay que hacer una nueva ley. Hay modelos muy interesantes en el mundo y muy exitosos. Brasil es un ejemplo, pero hay otros. Entonces la Argentina tiene que hacer un trabajo fundacional en ese aspecto. Yo diría un poco como hizo Alberdi cuando en el proceso de reorganización de la Argentina, después de Casero, le encomendaron la redacción de una nueva constitución, y él analizó todas las constituciones exitosas, las criticó, sacó lo bueno y lo malo y finalmente propuso un modelo legal en base al cual la Argentina se empezó a desarrollar. Bueno, un poco esto mismo hay que hacer en el sector de los hidrocarburos. Ahora, Lapeña, perdón que lo interrumpo, digo, usted como un hombre puntualmente de la materia de energía, después de haber pasado por la Secretaría de Energía, pero además estando en un lugar que se roza tanto con la política, la decisión que acaba de tomar el gobierno de Cristina Kirchner, ¿tiene que ver con dar un paso adelante en la política hidrocarburífera, solucionar una crisis de la que ya se viene hablando hace tiempo, o con un manotazo de ahogado porque hay que resolver el tema de la falta de divisas? Es podríamos decir, una buena idea muy mal implementada, consecuentemente con lo cual va a tener un mal final. No quiero... No quiere ser agorero. No quiero ser agorero, claro, pero recuerdo la buena idea de recuperar las Malvinas, sí, muy mal implementada, con un final trágico, llorando todos. Entonces, no quiero ser agorero, pero esto de una buena idea mal implementada, con mal final o con probable mal final, debe ser un llamado de atención para todos los que tienen alguna responsabilidad o ejecutiva o legislativa en este tema. Es fácil decir animémonos y vayan,
Lo difícil es después asumir las consecuencias. Entonces, me parece que estamos, como el gobierno no ha sido capaz de entender la crisis energética, ha reaccionado tardísimo, la ha negado todo lo que pudo, reaccionó tardísimo y reacciona de esta forma mal. Parece un manotazo de ahogado y por lo tanto me preocupa. Hoy por hoy vamos a seguir necesitando de algún modo de las empresas extranjeras que vengan a la Argentina a buscar petróleo, más allá de que digamos YPF va a ser nacional o recuperamos el control de YPF, la realidad es que vamos a terminar pagando el metro cúbico de lo que saquen en el suelo argentino por ahora. El mensaje es un poco loco, es decir, saco a los españoles pero traigo a más los extranjeros. claro. Entonces, creo que el gobierno debería tranquilizarse, bajarse un poco de la tribuna, invitar al responsable del área, que creo que lo tiene que cambiar si hay un cambio de política, porque los 8 años han sido desastrosos, vamos a decirlo de alguna forma, y generar un discurso creíble en el cual el gobierno nos diga cuál es su visión estratégica respecto a este tema tan estratégico y tan importante como es la energía. Hasta ahora, digo que hay que cambiar los funcionarios, porque hasta ahora los funcionarios decían que la importación de combustibles era una muestra de la fortaleza del modelo K. Sí. Lo cual creo que es algo que, como está escrito, ya constituye un incunable para los historiadores futuros, digamos, de cómo se puede con un discurso hacer cualquier cosa, de usarlo para bien, para mal, etc. Entonces me parece que acá se necesita un cambio radical en la organización, en la legislación. Hay que crear nuevas instituciones estatales para que el Estado pueda desarrollar aquellas cosas que de hace 20 años no realiza. Imagínense que el último plan energético que tuvo la Argentina es el plan del gobierno del presidente Alfonsín, 86-2000. Es un plan que tiene 25 años. Durante 25 años la Argentina ha vivido sin plan energético, confiando en que el mercado iba a resolver estos problemas, que es de una ingenuidad extraordinaria y de una ideología ultraliberal obsoleta que no se ha modificado hasta el día de ayer. Y hoy no estoy seguro si se modificará. ¿Por qué se dio la caída de esa producción de hidrocarburos? ¿Y qué pasó en el medio? O sea, si esta caída es tan pronunciada, ¿qué pasó en el medio que nadie lo vio o que nadie hizo nada? Nadie lo quiso ver. Lo vio la oposición. Lo vieron los analistas, lo vieron los que conocemos este sector en su intimidad. No lo puede ver la gente de a pie. La gente de a pie lo ve el día que ya el desastre se produjo. Entonces, ¿qué pasó? Hemos tenido un estado ausente. ¿Por qué cae la producción? ¿Y cuánto cae la producción? Estamos en la mayor caída petrolera de toda la historia energética argentina, que se inicia con el descubrimiento del petróleo en Comodoro Rivadavia en 1907. Es decir, en 105 años, los últimos 10 son los peores. Justo cuando hay más demanda, además. Justo cuando la demanda es máxima, porque somos 40 millones de habitantes, porque estamos creciendo, porque la vida moderna necesita más energía que la energía que se necesitaba en 1910, etcétera, etcétera. Ahora, el gobierno, usted puede recopilar, hacer investigaciones periodistas y no va a encontrar ninguna declaración que haya anticipado esta situación. No, recién nos decía que iba a llevar gasoil. El ministro de Planificación hablaba de eso hace no demasiado, ¿no? Es inefable. Con esos ministros, el otro día en la Cámara de Diputados hubo una situación graciosa. El viceministro de Economía hizo un análisis que llegó al gobierno hace 3 meses, hizo un análisis descarnado del desastre energético, del choque que finalmente se produjo con la realidad. Y lo hizo antes, en la presencia del secretario de Energía, que hace 8 años que está, y el ministro entonces el senador Artaza dijo, bueno, además. Claro. ¿No? Entonces el senador Artaza, cuya profesión es actor cómico, pero es senador nacional, con una agudeza extraordinaria, dijo, dele oportunidad a los ministros que se defiendan. Bueno, eso es un blooper extraordinario,
pero que nos marca lo mal que ha estado conducido Ahora, este sector. usted dice, lo veían los analistas, los veían los que entendían en el tema y demás. ¿En el gobierno no se veía o se tapaba? Porque, digamos, todo el mundo advertía, se negaba cuando debido decía va a llover gasoil. ¿De verdad pensaba que iba a llover gasoil? ¿Esto no se conocía? ¿Sabíamos que de algún modo, en algún momento, se iba a llegar a tener la soga al cuello y iba a que... Mire, yo hace mucho que no hablé una sola vez con Devido, en el año 2004. No sé lo que él piensa, si lo hizo por ignorancia, por fidelidad, por no contrariar el discurso oficial, por no dar malas noticias. Pero la realidad, la única verdad es la realidad. El gobierno se comió esta crisis y no demostró ni sagacidad ni capacidad para anticiparla y resolverla. Pero ahora, esta crisis no tiene salida rápida. Por ejemplo, una pregunta interesante para hacerle al responsable del área, que no sé quién es hoy, no sé si es Kicillof, Devido y Kicillof. Algunos de ellos son. Algunos de ellos. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en salir de esta situación de desabastecimiento o de pérdida de autoabastecimiento energético que a los argentinos nos había costado 82 años conseguir, desde el año 1907 hasta el año 1989? Digo a los argentinos, a todos los gobiernos argentinos que demostraron una continuidad en esos 82 años. Entonces, durante 20 años se vivió de ese hecho sustantivo que es el logro del autoabastecimiento, dejando que el mercado decidiera qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Se perdió el año pasado. Una pregunta interesante que el ministro debería contestar, el responsable, es cuánto tiempo vamos a tardar en volver a recuperar el autoabastecimiento. Primera pregunta. Y segundo, si de la toma del cambio del paquete accionario de la compañía YPF se prevé que esta circunstancia se dé, porque el problema de la caída productiva es de todas las empresas. YPF hoy solo es el 30% de la producción de hidrocarburos. Por otra parte, alguien debe preguntar, bueno, el hecho es que la Argentina llegó a esta situación de choque, de pérdida de autoabastecimiento, que se traduce en que estamos importando 9.000 millones de dólares de combustibles. Pero la pregunta es ¿por qué se llegó a esta situación? Porque no se invirtió en explorar y en descubrir nuevos yacimientos de hidrocarburos. Y la responsabilidad primaria de que este hecho no haya ocurrido es que el gobierno nacional no supo incentivar y prever que esta inversión se realizara y actuar en consecuencia. Jorge, usted arrancó la charla diciendo en este momento Argentina está en una situación sin salida, porque ella se vio encerrada en sí misma en esta situación. Si esto sigue así, si no hay una política evidentemente que cambie de lleno toda esta situación, ¿en qué termina? Porque uno dice, bueno, va a aumentar el precio de la nafta, ¿hasta dónde va a aumentar? ¿Quién va a decidir ese precio finalmente? Porque el mercado ya no será. ¿Será que no hay energía directamente? Bueno, mire, cuando usted importa un metro cúbico de petróleo, no paga lo que quiere, paga lo que el mundo cobra el metro cúbico de petróleo. Digamos, 120 dólares el metro cúbico, el barril, digo, puesto en la Argentina. ¿Nosotros los precios nos lo va a fijar la empresa que venga y explore? No. A nosotros, mientras seamos importadores, el precio nos lo va a fijar el mundo. Ahora dependemos del mundo. Del barril. Si queremos salir de esto, tenemos que invertir, explorar, descubrir nuevos yacimientos, cosa que tiene un riesgo extraordinario, porque podemos descubrir o no descubrir. Ponerlos en producción, haciendo las inversiones correspondientes. Fabricar, entonces, una vez que tengamos esa situación distinta a la actual, podemos decir en cuánto podíamos vender los precios internos y cómo repartimos la renta. Podemos tener precios muy bajos, esto implicaría dejarle la renta a los usuarios. Podemos tener precios altos y quedarnos con la renta y eso que el Estado se quede con la renta. Bueno, ese es un problema que hay que discutir. ¿Quién se queda con la renta de los hidrocarburos? Por lo pronto viene tiempo de importación por bastante tiempo más. Mire, yo le voy a decir, entre un lustro y 2 lustros, y me gustaría que el responsable del área, que tiene más datos que yo, pero quizá
diferente opinión pudiera dar un número. Ajá. Y eso es el discurso energético que tiene que cambiar respecto al anterior. Cambiado el discurso energético, los argentinos verán si le creemos o no le creemos. Los inversores verán si se sienten tentados a invertir en la Argentina o disparar de la Argentina. Y todo este cóctel es el que en definitiva nos resolverá o no el problema. Bien. La Peña, le agradecemos mucho el que haya venido en la mañana de hoy. Muchas gracias. Gracias a ustedes, buenos días.